señora presidenta de la Asamblea General, señoras y señores legisladores, autoridades de gobierno que nos acompañan, señor presidente Julio María Sanguinetti, funcionarios de esta casa, mi saludo especial. Una vez más hemos llegado al Parlamento a honrar un compromiso de rendir cuentas a la Asamblea General. Lo podríamos haber enviado, como dice la Constitución, únicamente por escrito, pero entendemos que estas instancias ayudan a fortalecer la democracia y la relación entre los poderes, cumpliendo obviamente la estricta separación constitucionalmente prevista. Cuando empecé a hacer el esbozo del discurso, me trasladé a lo que sucedía aquí hace exactamente un año. Y allí dábamos cuenta de la difícil situación que desde el 13 de marzo del 2020 le había tocado enfrentar al mundo y a nuestro país. Sobre finales del 2020 la ciencia avanzaba en las vacunas y al mismo tiempo el Uruguay recibía su primer ola de la pandemia. Mientras eso sucedía, nosotros como gobierno estábamos trabajando en la negociación para las compras de vacunas y al mismo tiempo se trabajaba en un plan nacional de vacunación. Plan que fue anunciado enseguida después, el día después de la llegada de las vacunas. El 23 de enero del 2021 anunciábamos las compras de 2 millones de vacunas Pfizer y 1.700.000 vacunas de Sinovac. El 25 de febrero recibíamos las primeras 192.000 dosis de Sinovac. El 27 y el 28 los vacunadores de todo el país recibieron su primera dosis. El 1 de marzo comenzaba la primera etapa del plan de vacunación. Siguiendo las recomendaciones de la OMS, priorizamos al personal de la salud, a las personas más vulnerables, a los servicios esenciales, pero agregamos a todo el personal de la educación, al personal del INAU, del INISA y a las personas privadas de libertad. Ustedes lo saben que se impulsaron varias campañas a lo largo y ancho del país. El pueblo a pueblo que llegó a 300 localidades del interior del país. La vacunación en los centros de INAU, el plan olla a olla, empresa a empresa, a los liceos y en los últimos tiempos se ofreció vacunar a los extranjeros. Se desplegaron más de 360 vacunatorios a lo largo y ancho de todo el país. Y quiero tener un especial reconocimiento para el profesionalismo y el humanismo de todos los vacunadores que estuvieron en el primer frente de lucha. Me acuerdo que cuando con el Ministerio de Salud Pública y algún otro organismo planificábamos la vacunación, establecíamos un máximo de 30.000 dosis diarias. Esa era la ambición del gobierno. No solo llegamos, sino con el esfuerzo y la buena logística, se llegó a vacunar hasta 60.000 personas por día. Tal es así que sobre julio el Uruguay había alcanzado el 50% de habitantes con 2 dosis. Y eso posibilitó que fuéramos abriendo lentamente las fronteras hasta las medidas que se tomaron en este último noviembre. Pero más allá de la apertura de fronteras, tuvimos que afrontar algo que a todos nos dolió y nos conmovió, que fue la suspensión de clases. Al igual que hicimos en el 2020, esta vez, creo yo, más ampliamente, la ANEP empezó un proceso gradual de apertura de los centros educativos, empezando por las escuelas rurales. Gracias al despliegue logístico y territorial sin precedentes, Uruguay el año pasado vacunó
dio 7 millones de vacunas. Al día de hoy supera los 7.622.000 vacunas. El 83% de los uruguayos cuenta con una dosis, más del 76% con 2, y hoy en día 1.885.000 personas tienen la tercera dosis. Todos ustedes recordarán, y nosotros lo trabajábamos y lo seguíamos a diario, aquella predicción de que nos íbamos a quedar sin camas suficientes de CTI. Bueno, el Uruguay en este tiempo duplicó las camas de CTI a través del financiamiento del Fondo COVID. Y no quiero tampoco dejar pasar la oportunidad de agradecer al personal de la salud, especialmente el personal de CTI, que tuvo una presión extra en esos momentos. Más allá del COVID, la salud fue uno de los pilares importantes de este gobierno y se avanzó en la implementación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, se continuó trabajando en el Registro Nacional de Diabéticos, se hizo el Plan Nacional de ACV y se financió la trombectomía por medio del Fondo Nacional de Recursos. Se amplió la financiación del implante mamario. Casi una centena de niños de nuestro país hoy, a través de la aprobación de un medicamento del Fondo Nacional de Recursos, puede pasar de una manera mejor la enfermedad de la hemofilia. Una comisión tripartita permitió lograr mejores precios de medicamentos de alto costo o alto precio, lo que no significó un ahorro, sino que significó poder comprar más de estos medicamentos con los mismos recursos. Se comenzó también el diagnóstico de situación de la salud en las cárceles. Se crearon casas de desarrollo de la niñez. Se crearon unidades respiratorias de agudos, 67 camas. Cerro Largo, Rocha, Artigas, Rivera, Bella Unión, Salto, Paysandú y Mercedes. Sumados a los CTI que se crearon en el 2020, el de Las Piedras y el de 33, en el 2021 se inauguraron el de Colonia, 8 camas en Tacuarembó, se duplicaron las camas en Paysandú, se amplió el CTI de Florida, Rivera, Salto, La Valleja y Maldonado. Se creó, y el otro día veíamos en las noticias, un nuevo servicio de cirugía fetal en el Hospital de la Mujer del Pereira Rosell. Se pusieron en funcionamiento, y este era un reclamo bien justo, los angiógrafos del Hospital Maciel y del Tacuarembó. Se entregaron, al igual que el año pasado, esta vez 53 ambulancias a lo largo y ancho del país, 37 especializadas y 16 comunes. Se continuó con algo que la vicepresidenta trabajó mucho, que es la línea emocional. Se recibieron al día de hoy más de 40.000 personas, 40.000 llamados que necesitaban a alguien que los escuche y que los guíe. Se creó la Casa Pando, destinada a pacientes con trastornos mentales. El programa de salud bucal, que iniciara en su momento el expresidente Tabaré Vázquez, incorporó 32 sillones odontológicos en distintos departamentos con una cobertura de 52.000 niños en 160 escuelas urbanas y 370 escuelas rurales. Para este 2022, además del Hospital del Cerro, cuyo obrador ya está implantado, se proyectan obras en varios hospitales, en el Pasteur, en el Piñero del Campo, en el Exfiltro, en el Centro de Salud Mario Pareja en Las Piedras, en la UBA, que es en el barrio Calafide de Salto, Policlínica Intersocial y El Vejía en Maldonado, en el Portal Amarillo, en el Centro de Salud de Guichón y en el Hospital de Canelones. Al mismo tiempo, el MIDE jugó un rol fundamental en la pandemia.
y continuó con sus esfuerzos para mitigar los impactos sociales. Se dispuso de un refuerzo en las partidas de asignaciones familiares, alcanzando aproximadamente 200.000 hogares, 800.000 personas y de ellas 370.000 son niños. Adicionalmente, se brindó un apoyo focalizado a la primera infancia. Además, se duplicó en el periodo de abril a julio el cupón de la canasta de TUAP. Los refuerzos de la AFAMP en el 2021 implicaron un aumento del 127% de los fondos. Se triplicó la población asistida a través del sistema de comedores, llegando a atender 24.000 personas por día. Se incrementó los productos en la canasta de celíacos. A través del plan de acompañamiento familiar se trabajó con 3.131 hogares, con 4.385 beneficiarios en 190 localidades del país. Miren qué dato relevante esto. Más de 12.000 personas se inscribieron como monotributistas MIDES. Al fin y al cabo, la gente sintió en la pandemia que el Estado era un palenque donde recostarse y formalizarse tenía un sentido. Durante el 2021, la Dirección Nacional de Protección Social permitió asistir a 7.564 personas. Para que tengan clara la cifra, esto representa un 71% de aumento respecto al 2019. Tuve la posibilidad de ir a la inauguración del centro de ingreso El Hornero, donde vivieron 220 mujeres con niños y adolescentes. Esto, junto al Sorsal, implicó un cambio en el modelo de atención a la situación de vulnerabilidad extrema. La noticia que estas 220 mujeres y niños y adolescentes, un gran porcentaje hoy ya consiguió o está en una vivienda. Por su parte, solamente el Plan Invierno tuvo 4.152 plazas disponibles, lo que dejaba un número de plazas restantes si se agravaba la situación. Para este 2022, el MIDES tiene como foco no solo tener estas plazas, sino atacar las causas por las cuales la gente va a vivir en la calle. Básicamente trastornos mentales, adicciones y mucha gente recién salida de la reclusión. Otro plan que desde el Gobierno le damos particular importancia es un piloto que suspende el tope de ingresos para acceder a la AFAMP con un doble objetivo: promover la formalidad laboral y además poder aumentar los ingresos. Este es un reclamo que escuchamos a lo largo y ancho de todo el país y el MIDES lo está implementando. Este año se comienza con el plan Accesos, que es una modificación del Uruguay Trabaja. Este plan tiene como objetivo la inserción sociolaboral de 3.000 participantes. Y el cambio de modelo nos va a permitir que el ingreso por persona en este plan pase de 11.400 pesos a 18.000 pesos. Y quiero compartir con ustedes un dato que para mí es importante y habla de la trascendencia que tiene la aceleración de los procesos. Este año se realizaron 125 adopciones. Es el mejor dato de que se lleva registro, que creo que es el 2001 o el 2002. Nuestro gobierno, con el voto en la rendición de cuentas del Parlamento,
está elaborando una ampliación de la cobertura de la primera infancia. Después de negociaciones dentro de la coalición de gobierno, se van a destinar 50 millones de dólares, de los cuales 138 van a ser nuevos centros CAIF, 26 de los cuales se van a realizar en este año 2022, el bono crianza para más de 30.000 niños, el fortalecimiento de la política de cuidado, el acompañamiento familiar y algo que es fundamental, la captación temprana y un sistema de información integrado. Vamos a crear la ciudad universitaria Jorge Larrañaga, a quien extrañamos todos los días. Y fue uno de los principales impulsores de esta ciudad universitaria, que va a empezar pudiendo albergar entre 150 y 180 jóvenes del interior del país que vengan a estudiar. Ya mencionamos anteriormente las dificultades que tuvimos en la educación y las medidas que se tomaron para el retorno a clase. Pero esto también implicó gastos, implicó inversión. Y quiero destacar que se mantuvo durante todo el año el sistema de alimentación gratuita para miles de estudiantes. Y se atendió por segundo año consecutivo, en el marco de la emergencia sanitaria, la alimentación en los periodos de vacaciones. Esto llegó a 180.000 niños. La ANEP tuvo que invertir en reformas edilicias debido a los protocolos por la pandemia, invirtiendo 376 millones de pesos. También se tuvo que contratar, debido a la cantidad de docentes y no docentes que contrajeron el virus, y además para poder separar y tener las clases como demandaba el protocolo. Se invirtieron 47 millones de pesos en este sentido y se pagaron más de 296 millones de pesos de horas por tutorías en primaria, secundaria y la UTU. Al mismo tiempo se autorizaron la creación de cargos de maestros de manera excepcional. Se puso en ejecución la nueva propuesta de educación media básica, denominada Centros María Espínola. Hoy se está aplicando en 12 centros de educación secundaria y técnico profesional, tanto en el ámbito urbano como rural. En estos centros se realizó la elección de horas por 3 años. Esto le va a dar estabilidad al plantel docente que es tan importante en un centro educativo. Se dio un salto de eficiencia en el área de educación superior. Se registraron 2.699 títulos y se recibieron 112 solicitudes de reconocimiento de carreras nuevas o con modificaciones. Se elaboró el Plan de Política Educativa Nacional, cuyo documento vino aquí a la Asamblea General. Se lanzó también el Plan de Educación en las cárceles. Por primera vez se reconoció el carácter terciario de una carrera dictada por las escuelas del Sodre. La generación 2021 de la UTEC fue la más numerosa de la historia, con 1.004 estudiantes.
Durante el primer semestre del 2021, el número de usuarios diarios de la plataforma CREA se multiplicó por 13. En todo el año, 793.000 estudiantes y docentes usaron esta plataforma, cumpliéndose la meta de 170 locales educativos rurales con alta performance. La ANI abrió 45 convocatorias y se aprobaron 900 proyectos. Hoy hay 3.193 proyectos en ejecución. En materia de vivienda, se generó y se votó aquí el Fideicomiso de Integración Social Urbana. Creo que todos tenemos presente los miles y miles de compatriotas que viven en condiciones indignas y que hay que dar un fuerte impulso a estas políticas, tan necesarias como heterogéneas según la situación, el departamento y la condición. Queremos llegar a una inversión de 240 millones de dólares en estos tiempos para así más que duplicar lo que se viene invirtiendo. En el 2021 se finalizaron un total de 3.491 soluciones habitacionales, a los cuales se deben agregar 4.216 acciones sobre el stock ya finalizado. La ANB finalizó 12.026 actuaciones de todo tipo. Quiero destacar que ingresaron 180 proyectos a la oficina del inversor de la ANB. Estos son 5.704 viviendas promovidas, lo que también significa un récord desde que existe la Ley de Promoción de la Vivienda de Interés Social. MEVIR entregó 883 soluciones, beneficiando a 3.081 personas del medio rural. En lo que hace a vivienda, en este 2022 se van a finalizar aproximadamente 3.000 y se van a comenzar 5.000. En este gobierno se creó el Ministerio de Ambiente y se le ha dado una relevancia de primer orden a la cuestión ambiental. Y desde su existencia ha abordado distintos temas y distintas realidades. Los pilares fundamentales de acción están basados en el cuidado de la calidad del agua, en la promoción del desarrollo sostenible, en la conservación de la biodiversidad y ecosistemas, en el fortalecimiento de las funciones de control y las autorizaciones ambientales y la mejora en la gestión de residuos. Se presentó una estrategia climática de largo plazo, eso en el contexto de los acuerdos asumidos en París. Es bueno decir que ha existido una coordinación constante entre el ministro de Ambiente, el ministro de Industria, de Ganadería y el de Economía en la cuestión ambiental, así transversalmente está presente en todas las decisiones. Estamos avanzando y esperemos estar llamando a licitación en el segundo semestre de este año para el proyecto Arasatí, que significa una nueva fuente de agua potable, y al mismo tiempo, y también en el segundo semestre, la posibilidad de la iniciativa privada universalización del saneamiento. La OCE este año tuvo una inversión de 71 millones de dólares y tiene la misma inversión planificada para el año que viene. Quiero detenerme aquí en un tema que no es específicamente materia del Poder Ejecutivo, pero que es un tema bien sensible. En el año 2010, cuando yo era diputado y se crearon las comisiones sectoriales, me tocó participar de la de Medio Ambiente. Y allí ya trabajamos en mejorar
sensiblemente la disposición final de residuos en nuestro país. Por una razón u otra no se ha avanzado. Este Gobierno nacional ha tenido conversaciones con la Intendencia de Canelones y con la Intendencia de Montevideo y se propone y se pone a la orden para avanzar en procesos amigables con el medio ambiente. Hemos recibido una iniciativa conocida como el Waste to Fuel, residuo a combustible, que esperemos que tenga la aceptación de las dos intendencias, la de Montevideo y la de Canelones, para poder avanzar finalmente en una solución a largo plazo y sostenible ambientalmente. Uno de los sectores más castigados en esta pandemia fue el sector turístico. Y permítanme tener un reconocimiento para los operadores turísticos y las gremiales que trabajaron codo a codo aportando soluciones al Gobierno. En mayo del 2021 surge el denominado Plan de Salvataje del Sector Turístico, que incluyó una batería de medidas nuevas y también dar continuidad a distintas acciones tomadas anteriormente. Ellas son relativas al crédito, al empleo, a pagos al Estado, a subsidios, etc. El Gobierno hizo una apuesta, hizo un esfuerzo para atraer actividades internacionales a nuestro país, para de alguna manera tratar de mitigar esta situación. Todos recuerdan aquí, con el trabajo además de la Secretaría Nacional de Deportes, que se jugaron las finales de la Copa Sudamericana y la de Libertadores, tanto de hombres como mujeres. De cara al verano 2022, también se trabajó en una serie de beneficios del sector, incluyendo tanto a turistas extranjeros como a uruguayos, medidas que se van a extender hasta mediados de abril. La seguridad pública ha sido un desvelo para este Gobierno. Nada más ni nada menos porque es un clamor popular a lo largo y ancho del país tener acciones necesarias para poder vivir en paz en nuestro territorio. Asumimos compromisos durante la campaña electoral y los hemos ido cumpliendo. No concebimos la violencia ni el delito como algo para aceptar en la vida social. Por lo tanto, no va a ser el conformismo nuestra actitud. Estoy convencido que estamos en el rumbo adecuado y correcto. Y esto no se trata de relatos ni de voluntarismo, se trata de datos. Y las cifras son contundentes. Ha habido una mejora sensible en este aspecto. Y comparémoslo con el 2019, para no entrar en una discusión infértil sobre si el 2020 tuvo otras causas la disminución de los delitos. Comparado al año 2019, los homicidios se redujeron un 23%. Las rapiñas casi el 19%, los hurtos casi el 19% y el 36% los abigeatos. Si bien hay una reducción de un 1%, nos sigue azotando el flagelo de la violencia doméstica. Y uno debería preguntarse, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué es que se da esta situación o estos datos? Bueno, yo básicamente lo divido en tres aspectos. La primera, el equipamiento y el despliegue territorial. Comisarías, destacamentos, móviles, armamento.
En cada pueblo de campaña que íbamos, veíamos destacamentos y comisarías cerradas. Después de la creación de la Dirección de Seguridad Rural, se compraron móviles y ellos recorren a lo largo y ancho de nuestro país, así como la presencia cada vez más notoria en los barrios de Montevideo y de las distintas ciudades. El segundo pilar es el respaldo legal, el escudo legal que necesita la policía, porque la delincuencia está cada vez más armada y cada vez más tecnificada. Y nosotros impulsamos a través de la Ley de Urgente Consideración normas jurídicas tendientes a cuidar a esas mujeres y hombres que nos cuidan a nosotros. Y después hay un intangible, que para mí es el tercer pilar, pero es igual de importante, que es el respaldo jerárquico y el respaldo moral. Que toda la cadena de mando se sienta que hay un respaldo, no solo de la ley, sino que también de la verticalidad del Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Policía. Una mención especial merece el combate al narcotráfico, que sabemos que en sí es un delito, pero además es generador de otros delitos y de violencia. Bueno, aquí también hay datos con los cuales no nos conformamos, repito, pero hacen de pensar que estamos en el buen camino. En el 2021 tenemos récord de incautación de pasta base, 1.196 kilogramos. Récord de incautación de cocaína, 2.075 kilogramos. Récord de personas indagadas, 4.673. Y tenemos récord de condenados, 1.465, además de que tenemos récord de incautación de divisas nacionales y extranjeras. Insisto, en esta voz serena pero firme no estamos hablando de relatos, estamos hablando de datos. Esto no significó dejar de lado a los centros de reclusión, con lo cual se potenció el plan de dignidad carcelaria. En dos ámbitos, obviamente la mejora en la infraestructura, porque al ser más eficientes y más eficaces en la condena, las condiciones de reclusión se fueron deteriorando. Y por eso tenemos previsto el llamado a precios para construir nuevas plazas en varios lugares del país y de la capital. Pero además queremos potenciar las posibilidades de rehabilitación que hoy en día parecen lamentablemente escasas. Desde el Ministerio de Defensa, y aprovecho a saludar a los comandantes de las tres fuerzas, se realizaron tareas para seguir colaborando intensamente con las acciones para afrontar la pandemia. Se utilizaron todos los recursos materiales a disposición y hubo un esfuerzo incesante de todos nuestros efectivos. En cuanto al equipamiento, ya se habían sumado los C-130, los Hércules, el año pasado, el 2020, perdón. En el 2021 se sumaron 3 embarcaciones clase Marine Protector desde Estados Unidos, se reincorporaron 2 aeronaves, el TRE-34 y el B-200, se incorporó un Bell 212 y finalmente, y por lo menos desde el año 2014 en este Parlamento, unánimemente se reclama eso, se ha llamado a interesados para comprar 2 patrullas oceánicas. Finalmente se implementó vía decreto, el decreto 108 del 2021, la determinación de los aeropuertos que integran el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales. Carmelo, Salto, Paysandú, Rivera, Melo y Durazno,
que van a recibir una mejora sensible con una inversión aproximada de 74 millones de dólares. Quiero destacar un dato humano importante desde mi punto de vista, que es la eliminación de la enfermedad celíaca como una limitación al ingreso a la carrera militar, así como también ser portador de HIV. La pandemia ha cambiado el mundo y lamentablemente la acción que todos aquí hemos condenado de Rusia en territorio ucraniano está haciendo cambiar también aún más la realidad mundial. Y allí fue que nos tuvimos que mover en las relaciones exteriores y tendremos que estar atentos a lo que sucede en estos tiempos. Desde el inicio de nuestra gestión, con las limitaciones que explicábamos recién, nos propusimos seguir el camino de la apertura al mundo. Es así que ustedes saben que hemos tratado de convencer a los socios del Mercosur para modernizar el bloque, tratando de flexibilizar el mismo. Ya hace muchos años que gobiernos del Partido Colorado, del Frente Amplio y ahora de la coalición hemos hablado de la flexibilización. Esta vez pasamos de las palabras a los hechos. Y nuestro país ha avanzado formalmente en un estudio de factibilidad en conjunto con China, que esperemos terminar en breve y poder presentarlo a la sociedad, al igual que hemos comenzado conversaciones formales con Turquía para ver si se puede avanzar en un TLC. En este proceso de apertura al mundo se han desarrollado acciones puntuales, suscrito acuerdos, destrabado situaciones, coordinado estrategia con el sector exportador, para así poder ampliar nuestros mercados y tener un acceso con menos trabas a la mayor cantidad posible de países y regiones. Yo tengo la íntima convicción de que estamos en un momento excepcional para nuestro país, que están dadas todas las condiciones para que nuestro país y toda la población demuestre todo su potencial en el concierto internacional. Eso es lo que me he traído de las misiones al exterior. Queremos enfocarlo con nuestros vecinos en una agenda positiva. Políticas de frontera, que tantos legisladores de aquí, de la frontera, nos han mencionado una y otra vez, reclamando que se junten los países y que no se gobierne con políticas en un escritorio a 500 kilómetros de algún punto del país. Queremos proteger y ampliar la utilización de nuestros ríos y lagunas con Brasil y con Argentina. Estamos avanzados a través de la CAF, en principio, pero sin descartar otra financiación del puente Montecaseros-Bella Unión. Y estamos trabajando firmemente y siguiendo la decisión soberana brasileña de poder dragar el canal entre la Laguna Merín y Laguna de los Patos, que al este del país le generaría un cambio radical en su economía y su interconexión. En campaña electoral hablamos una y otra vez de la necesidad de nuestro país de recibir personas, familias e inversiones del exterior. Yo creo que la pandemia impulsó esta situación. En el 2021 se dio un récord histórico. 14.930 personas tramitaron la residencia permanente, más de 12.000 de las cuales
provienen de la Argentina. En el caso del sector agropecuario, donde las condiciones climáticas son determinantes, bueno, estas nuevamente repercutieron de manera distinta, teniendo efectos contrapuestos para el caso de los cultivos de invierno y los de verano. Sin perjuicio de lo cual, la siembra del área de soja del 2021-2022 se acerca nuevamente al 1.000.000 de hectáreas, siendo la mayor de los últimos 4 años, con un precio promedio arriba de $500. El trigo de invierno en este invierno 2021 tuvo un rendimiento máximo histórico. La cebada y la colza tampoco fueron ajenas a estos rendimientos. La carne vacuna batió un récord de exportación y también batieron récord los bienes agroindustriales. En un proceso que empezó ya hace unos años, que es el recambio de los cítricos, también se exportaron 100.000 toneladas después de varios años de no obtener esta cifra. Como el clima es tan determinante, hemos estado trabajando fuertemente en un proyecto piloto de seguros agrícolas para generar información adecuada para la mejora y el diseño de cultivos de secano. Creamos un grupo ejecutivo a ver si finalmente podemos incidir en el flagelo de la bichera, que perjudica a muchos productores. Se modificó el decreto reglamentario del Fondo de Emergencia y la modificación del Fondo Lechero permitió devolver lo que se había pagado de más por parte de 1/3 de los remitentes por un valor de $1.400.000 el año pasado y seguramente este año supere el $1.700.000. Ha habido un trabajo muy intenso por parte de toda la institucionalidad agropecuaria, conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para poder abrir más mercados. Se está haciendo un trabajo importante en el INBA, pero tenemos allí un debe con el sector agropecuario que es referente a las jaurías que han destrozado las majadas de gente que ha desechado la cría de ovinos a lo largo y ancho del país. En materia de trabajo y de las relaciones laborales, el 2021 fue un año intenso y con variaciones importantes. Fue necesario activar nuevamente medidas de apoyo a los trabajadores y a las empresas particularmente afectadas. Se generaron diversos regímenes especiales de seguro de paro, de seguro por desempleo. Se pusieron en práctica mecanismos de estímulo para retomar trabajadores o contratar nuevos. Ustedes recordarán esa partida de 5.000 pesos por trabajador no reembolsable. Se extendió la vigencia del régimen de subsidio parcial y se puso un régimen especial para trabajadores de empresa de los rubros claramente perjudicados por la pandemia. Se amparó a los trabajadores zafrales de la caña de azúcar en subsidio por enfermedad y se elaboraron decretos que flexibilizaron los requisitos de acceso al seguro de paro a los trabajadores rurales y a los de la caña de azúcar. Esta segunda mitad del 2021 mostró un proceso gradual y continuo de reactivación laboral. En el cuarto trimestre de 2021 hubo 21.000 personas más trabajando que en el mismo periodo del 2019. En diciembre el desempleo tuvo un registro del 7%, llegando a niveles que no se registraban desde diciembre del 2017. Hasta diciembre la cantidad de trabajadores en el seguro de paro
disminuyó por séptimo mes consecutivo. Y un dato no menor es la reducción del trabajo informal. Algo comentábamos con los monotributistas, Mides, pero el trabajo informal hoy es del 21,7%, cuando antes de la pandemia era del 25%. Se generaron instrumentos legales y administrativos para estimular el empleo en los sectores más vulnerables. Se llevó a cabo la 9ª ronda de los consejos de salarios. Datos, no relatos y pronósticos. $200 mesas aproximadamente negociaron, lo que incluye a 650.000 trabajadores y en la mayoría de los casos, además, fue por acuerdo de parte. Se aprobó aquí la Ley 19.952 en mayo del 2021, que se creó el Programa de Oportunidad Laboral, que benefició a 15.000 uruguayos. Se está terminando de elaborar un proyecto de ley que modifica la negociación colectiva a los efectos de levantar las observaciones de la OIT y esperemos que en estos meses en el Parlamento finalmente se apruebe la ley que regula la personería gremial. Este año 2022 va a comenzar el proceso de registrar la recuperación del poder adquisitivo del salario. Desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería se ha trabajado para impulsar la competitividad de la producción nacional en sus diversos sectores: la agroindustria, la industria manufacturera y de procesos, la industria de alta tecnología y las nuevas industrias creativas. En ese sentido, hemos impulsado nuevas convocatorias para otorgar fondos no reembolsables a proyectos innovadores. Se promulgaron 2 decretos para promover las compras públicas de calzado y vestimenta para dar apoyo a la industria nacional, cosa que era reclamada por empresarios y sindicatos. En el ámbito de la energía se ha iniciado el proceso denominado como la segunda transición energética, sostenida sobre la movilidad eléctrica, el hidrógeno verde, la eficiencia energética y la economía circular. Se está trabajando fuertemente en el programa H2U relativo al hidrógeno verde. Se espera sobre este mes de marzo o abril tener el primer proyecto piloto y después comenzar a recibir proyectos de envergadura para poder producir hidrógeno verde o combustibles derivados. En ese sentido se creó el Sistema Nacional de Certificados Renovables. Se lanzó el proceso para asociar la división Portland de ANCAP y la subsidiaria Cementos del Plata para superar los problemas endémicos de la baja rentabilidad y pérdida de mercado local. El programa Uruguay Audiovisual tuvo un éxito sin precedentes, entre otras cosas porque en nuestro país fue de los pocos que se siguió produciendo, filmando, a pesar de la pandemia. Cuando recibimos el gobierno se destinaban $4 millones, lo pasamos a 7 e inmediatamente después de ver este éxito, hoy cuenta con un fondo de $12 millones. Fíjense que las exportaciones pasaron de $27 millones en el 2020 a $84 millones en el 2021. Se concretó la portabilidad numérica. Creo que no es necesario abundar sobre aquellas voces
que preveían un mecanismo que iba a fundir a la empresa pública. No solo que esos auspicios fracasaron, sino que Antel se ha fortalecido. UTE tuvo un gran año en términos de exportación, superó valores históricos por encima de 594 millones de dólares de facturación y al mismo tiempo la UTE, en convenio con el MIDES, tuvo un plan de UTE social que implicó descuentos hasta el 90% para los hogares más vulnerables. Estoy hablando de 100.000 hogares más vulnerables que se pudieron o se pueden beneficiar con este plan. Se alcanzaron 7.527 conexiones de servicio de energía en zona de contexto económico vulnerable. Se ejecutaron 460 kilómetros de electrificación rural, llegando a 350 nuevos clientes. Para el año 2022 se espera una inversión de la UTE de 212 millones de dólares. Antel. La Antel tuvo crecimiento en todos los giros propios del negocio. Se logró la instalación de 50 radiobases LTE en localidades del interior rural del país donde no había conectividad. Para este año está planificado, está previsto realizar la subasta del espectro 5G. Y este año Antel va a invertir más de 170 millones de dólares. En lo que hace a las obras viales y a las acciones de fortalecimiento, se alcanzó un monto de 517,8 millones de dólares. Es el 90% de lo previsto en el plan quinquenal para el segundo año. Las obras ejecutadas en el 2021, ruta interbalnearia, intercambiador de Solís, ruta interbalnearia, intercambiador de Pan de Azúcar, ruta 12 en el tramo que une la 9 con Solanas y una nueva rotonda en la 104 con la 10, brindando más seguridad vial en la zona. Plantas de acopio y 3.200 metros de hormigón armado en el puerto de Nueva Palmira, que no le corresponde o no es competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero sí lo habíamos comprometido en campaña electoral. Puente que une las localidades de Lares y Perseverano en el departamento de Soriano, que también fue un compromiso de campaña. Entre las obras iniciadas, el puente del río Xí, el puente de Arroyo Agua Sucia, el intercambiador en ruta interbalnearia y camino de Sarroyanes, el circuito 2 de la PPP con fecha del 25 de mayo, se celebró el contrato entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la firma adjudicataria para la operación y financiamiento de infraestructura vial en rutas 9, 15 y conexión 9 y 15 por un plazo de 20 años. Para este año tenemos previsto una inversión total en obras viales y acciones de fortalecimiento por un monto de 869,3 millones de dólares. Y discúlpenme que haga un breve repaso de qué se trata esas cifras. En ruta son 163 millones, plan forestal 37, mantenimiento contratado y regionales 145, puentes casi 70, seguridad vial 31, CREMAF, ruta 6, concesionarios y participación pública y privado 429 millones de dólares. Se está avanzando fuertemente en las costas de Rocha en la regulación hídrica, un viejo reclamo de los habitantes de La Coronilla y las zonas aledañas. El puerto de Montevideo, en lo que refiere a mercaderías en términos globales, durante el 2021 captó la movilización de 15.795.743 toneladas, lo que significa un aumento de un 28% respecto al 2020.
Además, hay varias obras en curso en el puerto, entre ellas la terminal especializada de contenedores, la que va a significar una inversión récord, la terminal granelera de Montevideo, las obras pesqueras. Y se comenzó con algo que hace mucho que escuchamos y tuvimos la posibilidad de verlo cuando estuvimos en el recinto acuático del puerto recorriéndole una lancha, que son los más de 20 barcos que están allí obstruyendo. Se ha comenzado con la remoción y el desguace de más de 20 barcos en el recinto portuario. Pensando en el desarrollo de la navegabilidad del río Uruguay, la cual estamos convencidos que puede ser un antes y un después si se hace en toda su extensión, estamos elaborando un plan y tratar de financiar el dragado de Nueva Palmira a Fraiventos para llevarlo a 32 pies, cuando hoy oscila entre 24 y 25, lo que seguramente signifique para el puerto de Fraiventos un antes y un después. Desde el programa del Fondo de Desarrollo del Interior se asignaron recursos por más de 2.195.000 pesos. Actualmente hay 229 proyectos en ejecución, 162 de los cuales fueron aprobados en el 2021. En el marco del programa de mejora de caminos rurales productivos se rehabilitaron 180 kilómetros y en el mantenimiento se invirtieron más de 551 millones de pesos. El total asignado a los gobiernos departamentales y a los municipios en el 2021 fue de 19.000 millones de pesos. En lo que hace a un compromiso de campaña, a una necesidad del llenado de vacantes en el Estado, podemos decir que los vínculos laborales se redujeron entre el 2020 y el 2021 en 5.000, y si lo comparamos con el 2019, en 8.000. Y esto no afectó a las áreas sensibles como la salud, la educación y la seguridad. Se realizaron 65 auditorías y de esas 23 acciones han pasado a la justicia penal. La Secretaría Nacional de Deportes impulsó obras a lo largo y ancho de todo el país en las plazas de deporte. Tramitó 46% de proyectos promovidos por un monto de 129 millones de pesos. Firmó conjuntamente con el INR y la OSLA un convenio para que las personas condenadas a tareas comunitarias lo puedan hacer en las plazas de deporte. La ONDI tiene hoy 9 centros en el cual 1.160 niños han pasado a hacer algún tipo de actividad física por ellos. Finalmente, en lo que hace al Ministerio de Economía y Finanzas, el 2021 está pautado por datos auspiciosos. En lo que hace a la recuperación de la economía y el empleo. Las políticas públicas en general y en particular la política económica estuvo dedicada a apuntalar la recuperación de la economía, fundamentalmente de las micro, pequeñas y medianas empresas, a atender a la población más vulnerable y asegurar todos los recursos necesarios a nivel sanitario. El equipo económico hace pocos días hacía una presentación clara y contundente sobre la situación económica y financiera de nuestro país. Quiero destacar algunos puntos en el día de hoy. La proyección de crecimiento de la economía, que fue actualizada por el Ministerio de Economía y Finanzas en un 4,5%. La recaudación tributaria que creció un 7,1% respecto al 2020, pero un 4% con respecto al 2019.
el gasto destinado al fondo COVID, y esto fue una discusión política en nuestro país. El año pasado se superaron los 790 millones de dólares. Perdón, los 700 millones de dólares. Y este año lo destinado al fondo COVID supera 1.9% del producto, 1.153 millones de dólares en el 2021 a raíz de la pandemia. El déficit fiscal terminó en 4,2, lo que implica una mejora de las cuentas públicas por segundo año consecutivo. Me parece importante hacer hincapié en estas cifras. Podría citar muchas más, pero ya fueron relatadas por la ministra Susana Arbeleche días pasados. ¿Por qué quería destacar estas cifras? Y porque queda meridianamente probado de que se puede hacer una política económica responsable, que se pueden sostener políticas sociales y aumentarlas, que se pueden generar incentivos económicos para los emprendedores de todos los tamaños y se pueden lograr resultados positivos en todos esos ámbitos. Se puede. Vamos a terminar con esa falsa dicotomía. La discusión ya no es más, o creo que nunca fue, por lo menos para nosotros, más o menos Estado. La discusión es cuidar los recursos públicos y ser justo al gastarlos o invertirlos. Todos recordarán que en la campaña electoral y posteriormente se discutió acerca de que para llevar los planes el gobierno, y más aumentado por la pandemia, se iban a poner impuestos o iban a aumentar los existentes. Y no fue solo una discusión política. Académicos de primer nivel sostenían que eso iba a pasar. De nuevo, dato y no relato. Se hizo una fuerte inversión social, se cumplieron los planes económicos y no se le metió la mano en el bolsillo a los uruguayos. Quiero asumir un compromiso en nombre del gobierno. El otro día, el equipo económico, la ministra de Economía, informaba acerca de los pronósticos económico-financieros para este año. Y está claro que tiene credibilidad cuando habla. La realidad lo ha demostrado. Tenemos el firme compromiso de cumplir con lo pactado en el compromiso por el país, de obtenerse resultados satisfactorios en la economía, de reducir el IAS y de aumentar las deducciones en las franjas más bajas del IRPF en el año 2023. Agradeciéndoles su paciencia, les quiero contar algo que se hizo público. Hace unos meses, con el rector de la universidad, conversamos acerca de algo que no es nuevo. Y en el 2030 va a ser aniversario de nuestra primera Constitución. Y nos pareció una buena oportunidad para convocar a todos los uruguayos. Fíjense que de aquí al 2030 van a pasar 2 presidencias. Pero empezar ahora en temas que nos unen y sobre los cuales todos estamos de acuerdo.
La Universidad de la República, a través de su rector, nos ha dado el visto bueno para avanzar en estas conversaciones. Y obviamente que vamos a convocar a todos los partidos políticos para tratar de tener un nuevo hospital de clínicas de regalo por el aniversario de la Constitución de 1830. Obviamente que estos temas de largo aliento requieren el compromiso, no explícitamente y económicamente del gobierno actual, sino de los que vendrán. Ayer escuchaba las palabras del Nobel presidente de la Cámara, Ope Pasqué, que suscribo 100%. Yo le decía al presidente Sanguinetti, fue un manual de ciencia política, a la uruguaya. Y se paró sobre dos temas que son vitales: la república y la democracia. Y el límite constitucional que todos tenemos como freno. A veces, en el fragor de la lucha política y dialéctica, nos olvidamos que esta democracia, esta república que tenemos, que tantos miran con admiración, no es una creación de este instante, es una creación histórica. Pero en este instante, ayer, mañana, hace a la creación o a la conformación histórica. Y por eso en la pequeñez histórica que podemos tener, darnos cuenta de la relevancia actual de cada uno de nosotros. En 25 días vamos a tener una instancia prevista constitucionalmente sobre una ley. Una vez más vamos a ir a las urnas con discusiones firmes y fuertes, pero civilizadamente. Yo me vengo muy orgulloso cada vez que salgo del país. Al Uruguay lo ven como un país excepcional. E insisto, no es por este gobierno, nadie hace excepcional un país en 2 años. Es por una tradición histórica. Y en estos momentos turbulentos a lo largo y ancho del mundo, eso es un hándicap a favor inconmensurable. El mundo se ha achicado con la globalización y hoy Uruguay tiene la chance de abrirse al mundo y de que le vaya bien. Y si por ello no fuera, porque tenemos la obligación de proteger la democracia, de proteger la república, para que nuestros habitantes, nuestros ciudadanos, puedan vivir en paz y en sana convivencia. Muchas gracias.